Bien, la siguiente sección es una sección que llamamos examen, en donde los hermanos tendrán oportunidad de hacerse preguntas directamente, pero la respuesta será no para quien hace la pregunta, sino para el auditorio. Entonces es muy importante que siga poniendo usted atención y que siga considerando las respuestas, y especialmente que abra su mente y su corazón a evaluar tanto las preguntas como las respuestas. Tendremos 5 minutos en donde el hermano Cuellar empezará preguntando perdón, es su turno, perdón. En donde el hermano Miguel estará preguntando al hermano Paco y luego viceversa, y luego tendremos una segunda tanda igual. Esto es un momento de donde mostramos también nuestro honor, que yo no voy a hacer preguntas que duran 4 minutos y 50 segundos, y él no va a hacer respuestas que duran también así. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cuál es la ley de las obras? La ley de las obras es aquella ley la cual consiste en justificarte a ti mismo mediante mandamientos como de lavamientos enteramente carnales, materiales, como lo era la circuncisión, que es un mandamiento carnal, no espiritual, ya que solamente es manifiesto si tú sabes lo que es la circuncisión. Es una obra carnal, una obra enteramente terrenal, por la cual se pensaba justificar. Gracias. Tú dijiste que crees en el sentido literal del cuarto mandamiento, guardar el sábado, y luego dijiste que tenía que ver con los judíos adorando a Dios en su templo. Por favor, explica dónde encuentras eso en el cuarto mandamiento. Ok, sí, yo establezco y defiendo mi posición en cuanto al cuarto mandamiento es bueno. Yo digo que no está abolido y es muy bueno porque Dios manifiesta que la creación, su pueblo, necesita estar relacionado con Él. La manera en la cual lo usé de alegoría es por lo primero que dije, por mostrar la libertad. Ellos lo hacían en memoria de que habían salido de casa de esclavitud de Egipto. Por eso fui específico en esto. O sea, ellos conocían. Mi hermano, tienen que ser cortas. Bueno, le pregunté una pregunta muy directa. ¿Dónde en el mandamiento literal encuentras que el judío guardaba ese mandamiento por ir al templo y adorar a Dios? ¿Dónde en el texto literal? Porque dijo usted que es literal. Por favor, gracias. Pues lo puedo ver en la costumbre que ellos tenían, ya que ese día se iban a la sinagoga y leían a Moisés y los profetas. Ok, entonces no está en el texto literal, ¿así es? Porque dijo que lo encuentras en el costumbre que tenían. Sí, en lo que ellos hacían. Entonces no es literal, porque no está en el texto literal, ¿así es? ¿Sí o no? Disculpa. ¿Dónde? Dije, no me has mostrado dónde está en el texto literal. No, entonces le pregunto, entonces realmente no tomas literalmente el texto, sino que es la alegoría del texto, ¿así es? ¿Sí? ¿Es literal, sí o no? Disculpa. No alegoría. Es alegoría, me dijiste, no le oí. O sea, no alegoría porque es lo que hacían el día de reposo. Ok, bueno, estamos en desacuerdo, entonces seguimos. Déjame ver, quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué cuando Pablo habla en Romanos y usa la palabra ley, a qué se refiere? Depende, porque habla de la ley de Dios, que es espiritual, y habla de la ley del pecado, que es la que está en la carne. Muy bien, ¿y cuál es la ley de Dios? La ley de Dios son los 10 mandamientos, porque su esencia son espirituales. ¿Y me podría decir cuál es la ley de la muerte? ¿La ley de la muerte? Sí, está en Romanos 8:2, la ley de muerte, dice. La ley de muerte es precisamente el rollo de Moisés, que decía, si alguien viola este mandamiento, muere irremisiblemente. ¿Me puede decir la diferencia entre el rollo? Brevemente, yo sé que se acaba el tiempo, entonces le tomaré la respuesta incompleta, está bien, podemos seguir en mi siguiente turno, pero brevemente, con el resto del tiempo que le queda, ¿qué es la diferencia entre los 10 mandamientos y el rollo? Gracias. La diferencia que hay es que los 10 mandamientos únicamente protegen la vida y la ley de Moisés manda a matar al pecador. Entonces, la ley de muerte, disculpa, entonces, cuando la Biblia habla de la ley, nunca se refiere al rollo. En ocasiones, depende de su contexto. Ok, muy bien. ¿Y cómo disciernes ese contexto cuando se me hace que no tomas muy literalmente los textos? ¿Cómo determinas el contexto
cuando estás viendo si es el rollo o si no es el rollo? Pues respecto a cuando, si es acerca de la muerte, es el rollo, y si habla acerca de protección de la muerte, o sea, protege la vida, son los 10 mandamientos porque dice no matarás. Ok, entonces si los 10 mandamientos no prescriben muerte, ¿por qué mataron al hombre que levantó leña en sábado? Por la misma razón que le digo que la ley de Moisés mandaba a matar al pecador, no los 10 mandamientos. Pero no violó el rollo, ni violó los 10 mandamientos, ¿no? Y Sí, por es eso te un digo, sí o no. ¿Violó los 10 mandamientos o el rollo? violó los 10 mandamientos, pero la ley mandaba que lo matara, no en sí las tablas del pacto. Interesante. Entonces, cuando Pablo dice que la transgresión de la ley es pecado y nos dice que el pecado, bueno, disculpa, no es justa la pregunta, yo cedo el tiempo. Bueno, hermano Miguel, tengo esta pregunta para usted. ¿Usted considera los 10 mandamientos contrarios a la fe? No, ¿Considera que los 10 mandamientos contradicen a la gracia? no, Déjame pensar en otra pregunta. ¿Qué ve de mal que en el nuevo pacto un cristiano guarde los 10 mandamientos? Yo veo de mal en eso porque están tomando un pacto que no les pertenece. Tenemos un pacto nosotros, Israel tiene un pacto. Cuando tomamos los 10 mandamientos, aun si es sin querer, ingenuamente, estamos apropiándonos del pacto de Israel, y eso es una forma de supersesionismo. Okay. ¿En qué parte de la ley de Cristo contradice a los 10 mandamientos? Ninguna. Entonces, los 10 mandamientos y la ley de Cristo tienen una misma línea. Yo diría que son paralelos o que tienen similitudes hasta donde llegan los 10 mandamientos. ¿Me permite, claro, un momento? Los 10 mandamientos son limitados, y hasta el límite de los 10 mandamientos son muy paralelos. ¿Consideras la ley del Hijo completa sin la ley del Padre? Voy a darte dos respuestas, si me permites. Una, mi respuesta, y lo que creo que estás contestando, o lo que me estás preguntando, porque no me lo preguntaste, yo pienso suficiente claro, pero permíteme. Yo diría, dilo de nuevo, disculpa. Bueno, voy a ser más claro, hermano. Dale, ponle pausa al tiempo, porque esa es mi culpa. Okay. Sí. ¿Sí? La ley de Cristo la considera completa en sí misma sin la necesidad de los 10 mandamientos. Ok, eso es perfecto. Entonces es una respuesta. La ley de Cristo, si es completa sin los 10 mandamientos, absolutamente es completa sin los 10 mandamientos. ¿Puede ser un poco más específico? Más específico, tendrías que preguntarme más. Me preguntaste sí o no, Bueno, dije sí. Bueno, la ley del Hijo dice que basta enojarte locamente contra un hermano para ser homicida. Pero entonces, si un sicario mata a otro sin haber rencor, ¿significa que no ha violado la ley del Hijo? Primeramente no dice rencor, ¿sí? Entonces matar es un hecho de odio. Odiar es matar, odiar es, ¿sí está yendo? Okay. Sí, matar a una persona no es posible hacerlo, si estamos hablando de homicidio, no es posible hacerlo sin odio. Okay. Entonces, una ramera que es fornicaria, adúltera, sin la codicia, sino por el trabajo, ¿puede decir que no está violando la ley del Hijo? Yo no entiendo la pregunta, lo siento. En base a la ley del Hijo, que él dice que con la codicia, ya tan solamente cometiste adulterio en tu corazón, entonces, ¿cómo puedes juzgar a una mujer ramera, que adúltera, pero sin codicia, porque es su trabajo? Bueno, voy a tener que dar una respuesta poco extendida. Cristo Jesús no estaba dando un versión suyo de los 10 mandamientos. Él dio unos ejemplos. Su ley de Él es infinitamente grande, ¿sí? Él no dijo una mujer codicia, dijo si un hombre mira a una mujer para adulterar con ella, ya adulteró con ella en su corazón, para desearla. ¿No habló Él de la mujer adúltera? Entonces no aplica en este caso. Bueno, entonces si es el hombre el que se renta
Pero sin codicia, ¿por qué su labor? ¿Se está diciendo que está guardando la ley del Hijo? No, porque la ley del Hijo es mucho más grande que los 3 casos ejemplos que nos dio. La ley del Hijo no son 3 mandamientos, no son 10 mandamientos, no son 1,000,000 de mandamientos. Esa es resolución, es pixelada. La ley del Hijo es infinitamente amplio y no tiene elementos. Por eso solo puede residir en la conciencia humana. ¿Dónde más aparece la ley del Hijo predicada por los apóstoles? En todo el Nuevo Testamento es la explicación de la ley de Jesucristo. Pero así enfáticamente que dijera aquel que mira ya adulteró y aquel que se enoja ya fue homicida. No repiten esos exactamente, pero si hablan, la Biblia, Juan dice que el que aborrezca a su hermano es homicida. Santiago dice que no debemos codiciar, entonces ellos sí mencionan esos. Tengo otra última pregunta. No tienes tiempo, vas a tener otra oportunidad.